Con Sergio Abrevaya. Hace mucho que no conversaba con él, desde el año pasado. Sergio fue legislador de la ciudad de Buenos Aires, ha cumplido su mandato el año pasado, es abogado, es político argentino, es mediador, es docente, y es importante para poder analizar la realidad de la Argentina hoy, sobre todo los temas que le preocupan a la gente, ¿no? Inflación, retenciones, la pelea entre la ciudad y el gobierno nacional, también un poco el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, así que lo vamos a exprimir en estos breves minutos que tenemos para charlar con él. Hola Sergio, buen día, Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo andás? Buen día, Maxi, ¿cómo va? Bien, bien, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Sergio, ¿cómo estás viendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Teníamos que firmarlo de esta manera? ¿No? ¿Va a salir? Contame un poco tus expectativas y tus impresiones. Yo creo que termina saliendo, que no quedaba otra que llegar a algún tipo de acuerdo, esto es obvio. Me parece que ha sido muy malo el comportamiento del kirchnerismo con su propio gobierno, ¿no? Esto es bastante evidente. La verdad es que tendrían que haber discutido internamente o participado en todo caso de la discusión, pero con una actitud en la cual el gobierno contaba con ellos para la solución que enviase, ¿no? Al Ejecutivo. El Congreso en definitiva no ha votado el acuerdo en sí mismo, sino la posibilidad de un crédito. Así que me parece que es sano sano, digo, porque es constitucionalmente obligatorio que intervenga el Congreso en este sentido, ¿no? Es importante lo que vos estás de alguna manera describiendo. Es un crédito, es una refinanciación de lo que no se pudo pagar, pero a su vez también nos está dando un crédito, creo que son casi 5.000 millones de dólares, para engrosar, se dice entre comillas reserva. Ahora, Sergio, entre vos y yo no nos escucha nadie. ¿No es prolongar la agonía? Sí, la Argentina, a ver, hay que hablarlo de fondo, alguna vez lo hemos charlado, el problema serio de la Argentina. Primero una mínima descripción. No es malo de la situación, no es malo que hayas pedido plata, el problema es para qué la usaste. Este es el problema de la Argentina. Si vos la plata la usás permanentemente para pagar otra plata que pediste, y esa plata que pediste antes, o una parte de la que pedís ahora, no termina en algo productivo que te permite repagar después, como es la lógica de cualquier empresa, bueno, estás haciendo, van los cálculos económicos. Es decir, la Argentina dejó de ser una Argentina industrial, desarrollada, progresivamente adecuada a este mundo actual, porque no es la misma industria la de los 70 la que tendrías que tener hoy. Obviamente, en este mundo global no lo ha hecho. No solo perdió en ese sentido el tren, sino que pudo algún sector en distintas ocasiones llevarse puestas a Argentina, Martínez de Menem, y después el resto no logró dar vuelta o instalar una nueva política de desarrollo. Y me parece que ese es el problema más serio, mucho más serio que la deuda, porque entonces lo que pidas te va a servir para algo, o vas a generar divisas suficientes que no van a ser solo las del campo, que es la única que paga todo en la Argentina hoy, porque de exportaciones industriales hay muy poco, y vas a poder depender del valor agregado, del cerebro que tenés. Este me parece el tema de fondo más importante. Si no, sí es una agonía que se sigue prorrogando, como ocurrió a finales del siglo XIX, porque estamos en esa misma situación. Y a diferencia de la situación que va entre los años, te diría, principios de los 40, cuando se empieza a sustituir importaciones por la Segunda Guerra Mundial, y duró hasta el 75. Todo ese periodo industrial, más allá de los conflictos políticos en general, una política, digamos, más o menos industrialista, más o menos similar de desarrollo, te diría que es la excepción grande en este sentido, ¿no? Deuda, producción, valor agregado. Te quiere preguntar tu colega, la doctora Josefina Tajes. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bien, mira, yo te quiero hacer una preguntita, desde tu mirada, por supuesto. ¿Qué garantiza que este nuevo crédito que se está pidiendo se pueda llegar a cumplir, dado que no estamos pautando ninguna reforma estructural? Porque estaríamos frente a la situación que estamos describiendo de los 22 créditos anteriores que pedimos. ¿Qué es lo que desde tu mirada, no, garantiza que ahora sí se va a cumplir? Que es lo mismo que permite preguntar si esto no es una agonía. Si vos tenés el mismo cuadro productivo y tenés la misma manera de salvar la pobreza, que es con subsidio, y el mismo esquema digamos, económico, no hay ninguna garantía de que puedas cumplir nada
claramente, ¿no? Me parece que este es el problema. Además, las políticas puntuales de este gobierno son casi, te diría, contrarias o agresivas a la posibilidad de generar más divisas, o que rindan las divisas, o que quieran liquidar divisas, porque este es el otro problema que están teniendo, ¿no? Claro. Vos tenés un productor que liquida a 100 y le saca del 31, depende, ¿viste?, de retención del 31 más ganancias, ¿a cuánto vendió? ¿A qué dólar vendió? Ahí me llevas a preguntarte, las medidas que se estarían analizando hoy, es decir, por un lado la suba de retenciones y por el otro lado evitar la importación o la exportación, perdón, de algunos productos, entre ellos la harina y el aceite, ¿son solamente con un fin recaudatorio o tienen en el fondo algún tipo de beneficio para el pueblo argentino? No, yo creo que no tienen ninguno para la Argentina. Mirá, vamos al ejemplo más duro en esto, que es el de la carne, que la política de limitar las exportaciones siempre se justificó en incidir en los precios para que bajen y haya más carne en la Argentina. ¿Y cómo termina esa historia? Termina produciendo menos el que tiene vacas, claro, porque no es negocio. Entonces, al año, a los 2 años, como pasó con Moreno y en otras épocas, tenés menos stock de cabezas, vale más la carne, por lo cual el precio sube. Así que no hay beneficio. La Argentina necesita divisas, así que donde las puede generar, las tiene que generar. Lo que necesita paralelo a generar divisas es lo que te decía antes, es que con eso, o con lo que te endeudes, tenés que generar paralelamente algo productivo que con valor agregado genere más divisas y de más trabajo y mejor pago. Pero eso, que es lo que está faltando, no aparece ni para adelante, y aparece entonces este tipo de medidas. Bueno, pero entonces no lo dejo exportar y me quedo, y entonces los obligo a liquidar divisas así. Bueno, terminamos en estas políticas. Mientras tanto en Argentina las mineras siguen liquidando divisas afuera, es decir, no están obligados a liquidar divisas en el gobierno. No sé si sabías esta excepción de Kirchner, ¿no? De ningún otro, de Kirchner. Y continúa la megaminería, que no es que es mala, está hecha de estajo, hacen declaraciones juradas de que sacan, no sé, 1 kilo de oro y sacan 1 tonelada, y no liquida las divisas. Y vas y te la agarrás con el de la harina de soja. Bueno. Sí, eso es importante también decirlo y remarcarlo, porque ayer también lo decíamos en el programa. El tema de la minería es declarativo para las empresas, es decir, vos no sabes, no hay nadie controlando que efectivamente si se llevan 1 tonelada de oro, vos sepas que es 1 tonelada de oro. La empresa declara y te dice, me llevo 1, ahora puede haber 5. Puede haber 5. Y claramente eso ayudó a empobrecer a sus provincias, porque siempre, como venimos hablando en esta charla, depende de para qué, ¿no? Si vos me decís, mira, fue a destajo, fue terrible la minería, pero le generó tanta divisa al pueblo sanjuanino que ha logrado, a pesar del límite que tiene de que puede cobrar hasta el 3%, pero ha logrado, se asoció en una empresa o como fuere, ha logrado, no sé, paliar el problema del agua, que hace 7 años que están de sequías y están en un desastre de agua. Todos los pueblos tienen cloacas, cambió la vida en San Juan gracias a eso. Bueno, entonces uno dice, funcionó. Ahora, no, han hecho todo esto para nada, por lo cual es casi para llamarlos criminales, ¿no? Porque están peor que antes. Las mineras se le han llevado todo, como vos decís, declarando 1 y por ahí se llevaron 5, no controlan nada, y bueno, pero eso no es, porque son distraídos. Sí. La última que te hago, abusando de tu tiempo, pero no quiero escaparle porque son los temas de agenda. Relación ciudad, relación nación. Coparticipación por un lado y por el otro lado el tema de la policía con los fondos, ¿no? Que es algo que hemos debatido en infinidad de oportunidades contigo y con otros legisladores de la ciudad. ¿Cómo estamos parados? Porque también hay una gran discusión en parte de la sociedad que se le está pegando al porteño, que se le está pegando al habitante de la ciudad de Buenos Aires por ser justamente porteño. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué pensás? Primero, antes que abandonemos totalmente el tema anterior, uno de los temas de retenciones es que no es coparticipable, para unirlo con este. Está bien aclararlo. Sí, entonces la pelea es tremenda porque la nación se queda con esa plata. Al quedarse con esa plata, corrigió el porcentaje de impuestos que se quedan las provincias y la nación, porque dijeron, esto es mío y no lo coparticipo. O
sea, actualmente la Nación tiene el 74% de lo recaudado, si sumas las retenciones, y no el 49, creo que era 49, que era lo que decía un poco menos, lo que dice la vieja ley de coparticipación del 88. Bueno, dicho esto, no le alcanza el modelo feudal argentino, improductivo, que elimina puestos de trabajo progresivamente, sea en épocas terribles neoliberales como la de Menem, o sea en épocas más feudales, más conservadoras en ese sentido, como las de Kirchner, a pesar de los destellos, así que aparece como que en el discurso productivo, en lo concreto, sigue subiendo la pobreza y no hay trabajo, eso lo absorbe el Estado, y no les alcanza la plata. Entonces van matando provincias que tienen de más. Primero se la agarraron con Córdoba, con Santa Fe. Ahora en esta etapa, después de que Macri transfirió la policía, se la agarraron con la Ciudad de Buenos Aires para ver si esa plata no la perdían. Así que esta es la discusión en cada una de las cuestiones. En realidad ya había habido una en el 2010, recordarás, con la discusión de la transferencia del subte sin los subsidios. Exacto. La gente del interior dice, ¿por qué hay que darle a la Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires, digamos, todos viven de nosotros. No, miren, la Ciudad de Buenos Aires aporta el 23% del PBI. Es la segunda provincia argentina en términos de PBI, la primera es la provincia de Buenos Aires, la segunda nosotros. Aclaro, porque también se produce la confusión, ese 23% no contiene a las grandes empresas que están obligadas a estar en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver con turismo, hotelería, gastronomía, salud, educación, sobre todo universitaria, grado y posgrado, que estudian 500.000 de jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires, laboratorios, porque hay gente que cree que no hay en la Ciudad de Buenos Aires industria, sí hay mucho. Por supuesto la industria audiovisual, la industria informática, todo eso y mucho más construye el 23% del Producto Bruto Argentino. ¿Y cuánto recibe? Aporta el 1,4 de la coparticipación, pero además de gracia la recibe, porque la ley de coparticipación, que es anterior a la autonomía de la ciudad, no existía la Ciudad de Buenos Aires como provincia, así que decía, la Nación le cede lo que le viene dando hasta ahora, y si cree que hay algo más que se lo tiene que dar, que se lo dé. Más o menos, te digo todo lo que entiendo. Bueno, entonces, ahí estamos. Está muy bien. Sergio, gracias por estos minutos. Siempre tan atento con mi programa y con Radio Sónica. Te mando un abrazo enorme. Igualmente. Gracias. Sergio Abrevaya, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, por el GEN, conversó en la mañana del arranque. Nos vamos con la tanda y cuando volvemos, es importante que estés atento, vamos a hablar con Juan Lesque, nuestro columnista de los temas legislativos, de los temas de agenda legislativo, porque Juan nos va a explicar por qué Sergio Massa cumplió. Es decir, ¿por qué Sergio Massa cumplió? ¿Qué es lo que prometió y qué es lo que cumplió?